Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy tengo el agrado de presentarles al Dr. Hans Huertas, asociado senior de Marvila García Valdés, doctorando en Derecho y cuenta con estudios de maestría en Derecho Empresarial. Además, cuenta con una especialización en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo. El Dr. Hans ha trabajado en diversos proyectos relacionados con el cumplimiento normativo y tiene un profundo conocimiento en el área de compliance laboral, el cual será el enfoque de nuestra entrevista de hoy. Bienvenido, Dr. Hans. Gracias por la invitación. Doctor, quiero empezar esta entrevista con una pregunta de contexto. ¿Qué es el compliance laboral? Gracias. Mira, en los últimos años siempre hemos hablado de lo que son normas de cumplimiento en derecho penal para las empresas, pero el compliance va mucho más allá. El cumplimiento de las normas no solamente se restringe a las de carácter penal por el tema de lavado de activos o financiamiento del terrorismo o actos de corrupción dentro del sistema empresarial, sino también va al cumplimiento de normas como las de cumplimiento laboral, que van con el tema de política salarial, van relacionados a lo que es seguridad y salud en el trabajo y otros aspectos que también tienen que ver con el cumplimiento de las empresas a nivel del campo normativo. Claro, doctor, considero que es importante hablar de compliance laboral porque usualmente se conoce el compliance penal, que es el más usual en nuestro país, pero también es importante y por eso queríamos hablar y con un especialista en el tema como es usted. Por ello quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles considera que son los aspectos clave que las empresas deben tener en cuenta al implementar un programa de compliance laboral en nuestro país? Bueno, en general el cumplimiento de las normas laborales es de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, en un proceso de cumplir con las normas hay tres puntos importantes que se deben realizar, ¿no? Las políticas salariales, que es lo que busca la igualdad entre las remuneraciones entre hombres y mujeres, los actos de no discriminación, y también las escalas, ¿no? Respetando la estructura empresarial. El otro punto importante es la seguridad y salud en el trabajo. Por más pequeña que sea la empresa, todas las empresas necesitan de cumplir con las normas sociolaborales y también las de seguridad y salud. Entonces, también esta es una norma de estricto cumplimiento y que exige que las empresas la cumplan. Y en tercer lugar, tenemos el cumplimiento y las políticas de prevención del hostigamiento sexual y también de violencia en el trabajo. Entonces, estos son los tres ejes más importantes que deben cumplir las empresas para que podamos decir que están dando cumplimiento con la ley. Ok, doctor, entonces si tenemos esos tres ejes principales, ¿cómo pueden las empresas evitar estas infracciones teniendo en cuenta los ejes que usted nos ha mencionado? En los últimos años, SUNAFIL ha venido haciendo inspecciones, buscando de que estas leyes, que al inicio eran buenas prácticas, ahora son de estricto cumplimiento, se comiencen a implementar en las empresas. Y las empresas muy poco han ido adaptándose, ¿no? Entonces el compliance viene ahí, ¿no? Evitar contingencias, evitar de que la SUNAFIL y la Autoridad Administrativa del Trabajo puedan intervenir dentro de las empresas y que éstas de una u otra forma puedan tener posibles multas por no haber cumplido, ¿no? Esto quiere decir de que se debe buscar el cumplimiento de las leyes que están relacionadas a la ley de política salarial, a la igualdad remunerativa, a la ley de seguridad y salud en el trabajo y la ley de prevención al hostigamiento sexual. Y esto enmarca de que las empresas comiencen a estructurar dentro de sus empresas todas las líneas necesarias legales y también identificar los riesgos que puede tener la empresa en estos tres puntos. Ok, doctor. Entonces, usted ha mencionado la SUNAFIL. ¿Y usted cómo cree que influye en la supervisión del cumplimiento laboral y qué recomendaciones le daría a las empresas para que estén preparadas ante una inspección? La SUNAFIL desde su creación ha buscado de que el Estado haga intervención a las empresas en medida de que ha habido mucho incumplimiento. La informalidad es producto de ello, ¿no? Hay muchas empresas que son informales. Sumada a la informalidad, las empresas que son formales no cumplen con algunos estándares mínimos para garantizar la calidad de las condiciones laborales. Entonces, la SUNAFIL lo que ha venido en los últimos años es hacer un trabajo de inspección medianamente en lo posible, lo que puede, por su tema de poco recurso humano y también tema presupuestal, pero también quede en conciencia de las empresas que estas condiciones mínimas son necesarias, ya sea para evitar una contingencia laboral, de una deuda, de una posible multa, pero también como una forma de incentivo hacia los trabajadores, de hacerles ver de que la empresa cumple con normas mínimas
y esto les da seguridad de que el espacio donde van a trabajar es saludable, es sano, ¿no? Tanto física como mental y emocionalmente. Entonces no solo sería por el temor a una multa de las empresas, sino que precisamente mejoraría el clima laboral al tener precauciones o prevenciones en estos ejes que usted nos ha mencionado anteriormente, ¿cierto? Efectivamente, de eso se trata, ¿no? De que las empresas brinden este grado de seguridad a los trabajadores. Por ejemplo, en un caso de hostigamiento sexual, ellos puedan tener la libertad de saber los protocolos que tienen, de proteger a la víctima, de hacer las investigaciones que correspondan, y esto va a dar de que no es una empresa que vela y protege por la integridad de las personas que están dentro del ámbito de trabajo. Doctor Hans, entonces usted nos está mencionando que se trata de prevenir futuras contingencias en las empresas, ¿verdad? ¿Usted cree o cómo ha observado que ha impactado el compliance laboral en el clima organizacional y la cultura interna de las empresas que implementan estos programas para prevenir futuras contingencias? Efectivamente, el compliance lo que busca no solamente es cumplir con las normas, sino mejorar el clima institucional o el clima laboral, ¿no? Una empresa que hace buenas políticas remunerativas y genera incentivos, hace que los trabajadores vean una línea de carrera dentro de la empresa. Si el trabajador ingresa a una empresa, pongamos como asistente, y ve que la empresa está en crecimiento, va a esforzarse por llegar a alcanzar las otras estructuras de la empresa, ¿no? De repente más antes un analista, luego un especialista, de repente en el futuro ser un jefe de área, ¿no? Entonces, cuando una empresa implementa el compliance, lo que busca es no solamente generar el cumplimiento de una ley, sino los incentivos, ¿no? De igual forma, ¿no? Cuando hay formación académica, cuando hay formación productiva, cuando también se da el tema de la productividad, y estas están generadas por incentivos que están dentro de una línea, de una estructura, o sea, que no es algo que la empresa se invente, sino es un tema de un estudio que ha hecho la empresa para poder incentivar la productividad, para poder incentivar el esfuerzo de los trabajadores que se perfeccionan constantemente. Y un tema muy importante, ¿no? El tema de mantener el recurso humano de alta calidad, ¿no? O el personal que está mejorando constantemente con la empresa y que también ha ido en un proceso de crecimiento con la empresa, y hay que mantenerlo, ¿no? Mantenerlo, darle el espacio para que pueda crecer y también de repente hacer la retención del talento humano que sea necesario, ¿no? Eso son las políticas remunerativas, pero también en el tema institucional, el buen clima laboral es importante. Los temas de hostigamiento sexual se dan a menudo, muy frecuentes en las empresas, son acciones a veces sigilosas, silenciosas, pero cuando hay una buena política y el trabajador se siente seguro de poder denunciar estos hechos y tiene los canales de atención y los canales de protección, eso incentiva de que las personas puedan trabajar con seguridad, de que no se sienten coaccionadas o reprimidas por alguna actuación de su jefe inmediato. Pero también está lo que es la violencia laboral y un mundo laboral sin violencia, que involucra de que no exista el mobbing o el mobbing laboral, ¿no? Esto quiere decir de que exista un ambiente sano, saludable en el centro de trabajo. Y esto se debe porque muchos de los trabajadores toman horas de trabajo y comparten mucho más tiempo de su vida en el centro laboral. Entonces, evitar de que exista cargas o presiones que, bueno, siempre se dan en los ámbitos laborales, pero que éstas no puedan masificarse y puedan exteriorizarse de repente en su entorno familiar o en su entorno social. Entonces, el trabajo tiene que ser un lugar saludable, tanto física, mental y emocionalmente para el trabajador. Lo que inicia entonces como una política de temor a las multas, por así decirlo, por parte de SUNAFIL, puede repercutir directamente en la mayor productividad de la empresa, al hacer que los trabajadores se sientan más motivados en su centro de trabajo, precisamente porque se está cuidando esta área emocional, salarial, que va a ayudar a que se sientan más motivados en su centro de labores, ¿verdad, doctor? De eso se trata, ¿no? Se trata principalmente de generar esa confianza mutua entre el trabajador y el empleador, y de que estas prácticas al final mejoren el clima institucional o el clima laboral, y esto repercute precisamente en la productividad del trabajador. Un trabajador que se siente seguro, se siente contento en su centro de trabajo, hay una identidad laboral, y esa identidad va a generar a largo plazo de que produzca y se identifique con la empresa. Bien. Doctor Hans, y una vez que ya se ha implementado el compliance laboral dentro de una empresa,
¿Qué tan relevante considera la creación de un canal de denuncias internas dentro de un programa de compliance laboral y qué prácticas recomendaría para garantizar su eficacia? Es importante los canales porque de esta manera el trabajador va a tener los medios de cómo comunicar a los directivos de la empresa, incluso a las áreas más importantes del desenvolvimiento del compliance, ¿no? Un caso, por ejemplo, puede ser el caso de políticas remunerativas, ¿no? En los cuales un trabajador que considere que no se están dando las políticas como corresponde o se está favoreciendo a alguien y quiera comunicar esto a los altos directivos o a los gerentes de la empresa, tenga el canal y el medio de dónde trasladar la denuncia. De igual manera, cuando se ve el tema de hostigamiento sexual o cuando no se está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estos canales de denuncia van a permitir de que el trabajador pueda hacer reconocimiento de que de repente no hay una buena práctica de un trabajador o de un jefe de un área o alguien que no quiere cumplir con las disposiciones que la empresa ha establecido dentro de la buena práctica laboral. Sumado a esto, hay que entender de que también la empresa tiene que hacer un proceso de seguimiento y monitoreo. Hay que hacer las evidencias de cómo esto ha ido en el tiempo evolucionando y mejorando y recopilar toda la información a partir de encuestas, a partir de focus group, de ver cómo el sector de los trabajadores ha ido interiorizando todas estas políticas y cómo está repercutiendo directamente en su reflexión, ¿no? En su práctica día a día. Entonces, el anonimato resultaría fundamental en este tipo de denuncias, doctor. Sí, los canales de atención para denuncias obviamente se hacen anónimas o también pueden utilizar sus datos, ¿no? Hay una norma de poder de proteger los datos del denunciante o también lo puede señalar sus nombres, sus apellidos para identificarse, ¿no? Ya depende del denunciante lo que quiere hacer. Lo que debe existir sí son canales idóneos que puedan garantizar, ¿no? Ya sea que se identifique o que lo haga de manera anónima. Ambos casos sirven y de acuerdo al caso en el que se encuentre el denunciante. Exacto. Doctor Hans, más allá de evitar sanciones legales, ¿qué beneficios a largo plazo cree que obtienen las empresas que adoptan programas de compliance laboral robustos? La reputación. Una empresa que tiene buena reputación en el mercado, no solamente a partir de sus productos, sus servicios o su relación con sus consumidores, genera confianza, sino también una empresa que trata bien a sus trabajadores y que genera ese ánimo o genera en personas que están de afuera de decir quiero trabajar ahí, ¿no? Sé que es un lugar donde se puede trabajar con un ambiente armonioso, buen clima laboral y buena remuneración, genera buena reputación de la empresa. Entonces las empresas que tienen este grado de conciencia con sus trabajadores también generan mucha reputación a nivel del mercado. Una empresa que cumple las normas sociolaborales le garantiza a la empresa de que cuando busca alianzas estratégicas, ya sea con otras empresas para hacer trabajos en conjunto o para poder presentarse ante la sociedad, ante los consumidores, va a señalar que hace buenas prácticas, que su lugar de trabajo donde están sus trabajadores cumplen con las normas, que hay un buen clima laboral y eso genera incentivos, ¿no? No solamente en la producción de la empresa, con los trabajadores que trabajan con mejores condiciones, y también lo hacen, por así decirlo, felices, sino también que a las personas que van a consumir sus productos y servicios les genera pues esa confianza, ¿no? De que es una empresa que cumple con normas laborales y por lo tanto también va a cumplir con los consumidores, ¿no? O sea, hay un tema de reciprocidad, hay un tema de ver que lo mismo sucede adentro, también va a suceder afuera. Entonces no solo ayuda con la reputación frente al consumidor, sino también en el área laboral, ¿cierto? Sí, y eso se masifica también con sus socios estratégicos. Si la empresa quiere hacer alianzas o invertir con otras empresas, las empresas con las que va a aliarse van a ver que tiene buena reputación, no solamente en el mercado, sino también en el entorno laboral. Que ayuda también a la atracción del talento para la empresa. La empresa, sí. Para finalizar la entrevista, doctor Hans, quiero preguntarle, como parte del equipo de Marvila García Valdés, ¿nos podría compartir algún caso exitoso en el que haya participado ayudando a una empresa en la implementación de un programa de compliance laboral? Sí, hemos visto en la práctica muchos casos de empresas que comienzan siendo pequeñas empresas o micro y pequeñas empresas y que están en este proceso de crecimiento empresarial. Y a veces al inicio de la actividad empresarial hay un poco de desorden en todos los aspectos, laboral, tributario, organizacional.
Cuando comenzamos a ver el compliance, comenzamos a hacer un orden. Este orden lo que busca es estructurar la empresa, darle una línea, un organigrama, un manual de funciones, establecer las políticas remunerativas, hacer el reglamento de trabajo, hacer el reglamento de seguridad y salud, nombrar los supervisores del cumplimiento de las normas. Y las empresas comienzan también a sentirse que están corporativizándose. Por más pequeñas que sean, van sintiendo esa sensación de que son una organización. Y al darles esa sensación de organización, comienzan también a ver otros aspectos que lo abordan, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la marca, como el tema de los consumidores, y se va haciendo una cadena. Entonces, en medida de lo que se organiza, la empresa comienza a crecer también la parte comercial de la empresa. Y eso es lo que hemos visto en el estudio, ¿no? En el estudio, poco a poco, las empresas han comenzado a tener un orden, ya sea desde el tema laboral para el tema comercial o desde el tema comercial para el tema laboral. Y eso hace que la empresa pueda estructurarse, ¿no? Una empresa no solamente la componen los trabajadores y el empresario, sino también hay otros aspectos alrededor. Pero todo eso se tiene que engranar, se tiene que buscar de que se puedan todas estar en una misma visión, un mismo objetivo, y en nuestra práctica hemos tenido esas situaciones, ¿no? Hemos ayudado a que las empresas puedan reorganizarse y de esta forma su organización tenga impacto en su aspecto comercial también. ¿Y cuáles cree usted que fueron los elementos clave para el éxito de estos casos que nos señalan? La predisposición del empresario. El empresario tiene que tener mucha predisposición para hacer estos cambios. Si bien a veces el empresario se fija en los costos del momento, en lo que le puede generar como gasto, esto al final es una inversión, porque reducimos las contingencias. Hacemos que el empresario pueda trabajar tranquilo, que no esté con el temor de que va a bajar una inspección del Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, o que va a venir un trabajador y lo va a denunciar, o que también de repente un consumidor va a denunciar por el producto o el servicio. Entonces, estas contingencias hacen que el empresario sepa de que puede trabajar tranquilo, de que está dentro del marco legal y que todas las acciones que está realizando las está haciendo dentro de la buena práctica, ¿no? Una buena práctica que debe esbozar toda una estructura empresarial. Claro, doctor, como señala usted, no se debe ver como un gasto, sino como una inversión que, si bien es a largo plazo, le va a permitir al empresario reducir muchos costos en comparación de lo que puede gastar verdaderamente cuando hay este tipo de contingencias que ya hemos señalado. Efectivamente. Quiero agradecerle, doctor Hans, por su tiempo y la predisposición que ha tenido con nosotros para responder esas preguntas importantes para los empresarios, tanto pequeños como grandes. Esperamos que vuelva en otra entrevista para seguir hablando de este tema tan interesante e importante a la vez. Gracias a ustedes y siempre estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en una próxima entrevista. No se lo pierdan.